Pues bien, entonces bienvenido a este seminario de perspectiva semanal de los mercados, en donde vamos a estar comentando tres puntos importantes para esta semana y que viene marcando la agenda durante los últimos días y por supuesto lo que viene marcando también el escenario para el dólar americano que viene recuperando terreno durante estos primeros 15, casi bueno, 18 días ya del año 2021. ¿Qué tenemos por delante para esta semana? Y una de las noticias principales es la investidura presidencial de Joe Biden este día miércoles 20 de enero, de la cual no participará el presidente actual Donald Trump, como ya lo hemos indicado en otras ocasiones. Una ceremonia en la cual se espera sea una ceremonia con un discurso inaugural muy flexivo en sentido monetario, donde intentará impulsar y dar a conocer su plan de estímulos fiscales, primero que todo, en donde obviamente espera ganarse el apoyo del público inicialmente. Pero otro punto también importante de esto es cómo va a manejar finalmente la pandemia, el control de la pandemia durante sus primeros 100 días al gobierno o al mando de la Casa Blanca. Entonces es una situación en la cual se esperan flexibilizaciones monetarias, lo cual puede generar todavía un auspicio para la renta variable, como obviamente así lo ha señalado o se ha dejado mostrar en el mercado, viendo y considerando por supuesto la reacción que se ha tenido ante las últimas inyecciones monetarias por parte de la Fed, por supuesto, y el fisco americano. Ahora, un punto aparte de todo esto, no sé si un punto aparte, pero lo que sí creo y considero importante a la hora de revisar esta investidura presidencial o el discurso que podría tener Joe Biden es finalmente la probabilidad de tener una cuarentena masiva en los distintos estados de Estados Unidos, y eso es lo que podría llegar a preocupar al mercado, ya que si bien miramos por un lado el hecho de los incentivos económicos o fiscales, ya el mercado de alguna forma también viene descontando la posibilidad de que este estímulo fiscal no alcance los 1,9 billones que propone Joe Biden, sino que solamente alcance los 1,1 billones, teniendo un poco ahí generando dudas, y eso es lo que finalmente viene marcando la pauta negativa que deja el S&P durante las últimas jornadas de cotización. Por el lado de lo que indicábamos recientemente por las cuarentenas, es un poco lo que llega a preocupar, sobre todo por su discurso de proteccionismo hacia la sociedad, a la población, que venía brindando a lo largo de la carrera presidencial. Por lo tanto, tal vez el uso obligatorio de mascarillas puede ser un signo negativo que el mercado pueda llegar a considerar probablemente, o las cuarentenas o las restricciones mucho mayores en distintos estados o a nivel general podría ser algo que tienda a preocupar al mercado y reaccionar de forma negativa sobre las acciones americanas. Ahora, otro punto que no anoté, hablando también de las acciones americanas, es la entrega o el inicio de reportes trimestrales que comienza esta semana durante los próximos días, en donde van a comenzar los bancos y se espera una caída de un 9,5% con respecto correspondiente disculpen, al cuarto trimestre del año 2020. Se espera un 9,5% de caída con respecto al mismo periodo del año 2019. Es lo que podría dar cuenta que los rendimientos de las acciones o de las compañías, finalmente, no de las acciones, de las compañías, ha sido menor, y es un poco lo que el mercado viene discutiendo durante las últimas jornadas, si es que está sobrecomprada la bolsa americana o no. Si es que las cifras o los reportes empresariales están por debajo de las expectativas o se presentan muy débiles, es muy probable que la renta variable tienda a considerar como un signo negativo todo esto, y realmente, como vemos que las acciones están en máximos históricos, si es que se presentan de forma negativa o que faltan realmente a las expectativas, podríamos ver entonces una contracción importante o bien un sentimiento negativo para Wall Street finalmente. Junto a esto también debemos considerar que el Producto Interno Bruto que se presenta en China, que reporta un 2,3% durante el año 2020, una de las únicas superpotencias que no se contrae durante el año recién pasado, y que muestra un crecimiento de un 6,5% en el último periodo, viene a ser una de las economías que dan cuenta de que los estímulos monetarios el programa monetario que llega a implementar el Banco Central y los estímulos fiscales tienen resultados positivos sobre el rendimiento económico, pero que a pesar de esto vienen a poner un poco de duda, sobre todo por el control de la pandemia, que
no se justifica, siendo que la pandemia al día de hoy vuelve a considerar cuarentenas a lo largo del territorio asiático o China puntualmente, con más de 3 millones de personas confinadas por un rebrote que se ha revisado durante los últimos días y que comienza a preocupar de cierta manera al mercado en general y que hace retroceder a los commodities a pesar de las cifras positivas que se vienen presentando y que por ende tiende a mostrar entonces un escenario menos optimista en términos fundamentales, pero en el mediano plazo o aún finalmente con varias dudas respecto al desarrollo o el desarrollo finalmente de la pandemia, pero que en términos de números muestra un crecimiento exorbitante, una recuperación en B y que podría dar cuenta entonces de un arranque de año 2021 bastante positivo y eso es lo que vamos a estar revisando conforme avancen los primeros meses del presente año. Y por último, una de las situaciones que viene de alguna forma respaldando al dólar es la nominación de Janet Yellen como secretaria del Tesoro de Estados Unidos bajo el mandato de Joe Biden, quien en definitiva ha divulgado y ha comentado que no está en su interés seguir devaluando el dólar americano o debilitándolo en el mercado de divisas, lo que da un respaldo al dólar durante los últimos días y es un poco el tono de los demócratas, siempre tener un dólar más fuerte, no así en los mercados o bien en el mercado a través o cuando está al mando un republicano. Históricamente el dólar americano siempre se debilita cuando un republicano está en la Casa Blanca, mientras que históricamente cuando un demócrata está en la Casa Blanca el dólar se fortalece finalmente. Pues bien, creo que es suficiente dando estos aspectos o estas referencias macroeconómicas o los escenarios fundamentales que vamos a estar barajando. Por supuesto, siempre estar atentos al calendario macroeconómico que debemos seguir con atención. Vamos a buscar el calendario para ver cuáles son las referencias que vamos a tener durante la semana, pensando que esta jornada fue un feriado en Estados Unidos, el día de Martin Luther King, un feriado en el cual hay poco volumen, hasta al menos mediodía, hora de Chile, teníamos un volumen más o menos normal, en donde el mercado europeo todavía permanecía abierto, pero una vez cerrada Europa, teníamos una caída importante en el volumen de transacción y por supuesto los rangos de movimientos que el mercado venía a presentar. ¿Cuáles son las cifras importantes para esta semana? El IPC en Alemania, el IPC en distintos países como el Reino Unido, Canadá, pero lo que viene a marcar un poco la pauta en Europa va a ser el índice CEO de confianza inversora en Alemania, que durante los últimos meses, durante los últimos 3 meses del año 2020, venía presentando un escenario drásticamente negativo, con una caída vertiginosa, pero con una cierta cuota de recuperación durante el mes de diciembre. Se espera que tienda a recuperarse en esta próxima previsión que se entrega mañana, pero como ustedes pueden ver, caía hasta un 56.1, 39 puntos. Son drásticamente y son niveles que podíamos obviamente apreciar, en el año 2008, si no me equivoco. Vamos a revisar las cifras del 2008. Perfecto, acá, a pesar de esto, fíjense la evolución que veníamos mostrando, cifras relativamente o bien positivas durante gran parte del año 2020, luego de la implementación económica que llevó a cabo el Banco Central Europeo, pero luego de eso teníamos obviamente una caída drástica durante el mes de octubre y noviembre, que es cuando se llegaron a confirmar las cuarentenas y confinamientos a lo largo del territorio europeo y puntualmente Alemania, lo que obviamente pone en duda la confianza de los inversores y es lo que deja en cuenta este proceso. Ahora, para el mes de enero, teóricamente habiendo controlado ya con las cuarentenas en curso, la confianza podría mejorar, pero no creo que llegue a mejorar mucho más de lo que especula el mercado o prevé el mercado en definitiva. Para Estados Unidos vamos a ver que tenemos por delante inventarios de petróleo crudo de la AIE, el discurso presidencial, el discurso inaugural del nuevo gobierno de Biden, que yo creo que va a ser a eso de las 12 del día aproximadamente, que eso es a las 11:10 de la mañana, hora de Estados Unidos, hora de Nueva York. Eh, Vamos a estar revisándolo, por supuesto, atentos a Twitter esa jornada que lo vamos a estar comentando sin duda. Cambio de empleo en Australia.
En Japón tenemos declaración y perspectiva económica del Banco Central de Japón con su respectiva decisión de tasa de interés, de la cual finalmente no se esperan cambios, al menos en su tasa de interés. Y en las decisiones de tasa de interés del Banco Central Europeo este día jueves finalmente, en donde esperamos también una rueda de prensa por parte de Christine Lagarde, que es la presidenta actual del Banco Central Europeo. Y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que esperan una leve contracción, pero aún así en cifras bien preocupantes, como ya lo hemos indicado, el sector empleo se viene desacelerando o viene presentando una desaceleración importante que pone un poco en duda esta recuperación económica que viene dejando Estados Unidos, o bien la sensación de una recuperación económica importante que se viene dejando durante el tercer y cuarto trimestre del disculpen, del año recién pasado. Y cerraríamos la semana con ventas de viviendas de segunda mano, PMI manufacturero de forma preliminar, de servicios y el compuesto de market, que van a ser entonces una entrega o un pulso interesante para ir revisando ya el Producto Interno Bruto correspondiente a los siguientes, al mes de enero, por supuesto, como un anticipo importante para estar revisando el pulso del mercado. En cuanto a gráficos, nos vamos ya directamente al euro frente al dólar, el que se mantiene en un rango lateral durante las últimas horas de cotización. Lo podemos anotar acá y lo podemos revisar claramente, un rango lateral que viene desarrollando durante la jornada. Sin grandes cambios, cierra la jornada de día hoy, lunes 18 de enero, que este intenta cerrar por sobre la media móvil de 50 periodo exponencial, respetando la zona de soporte previa que marcaba un mínimo el pasado 12, 8 9 de diciembre del 2020. Y entendiendo entonces que esta zona es un punto de soporte, va a ser importante entonces estar atento a las cifras macroeconómicas que se puedan venir a presentar durante las próximas horas, sobre todo el índice CEO de confianza inversora en Alemania, que podría darle una cierta cuota de respiro al euro frente al dólar y podría dejarlo por sobre la media móvil exponencial de 50 periodos de cara a esta investidura presidencial, buscando como niveles de resistencia la zona de máximos y mínimos que previamente viene dibujando. Ahora, ante el descenso que experimenta el mercado, creo que podría ser algo bien coherente, sobre todo porque habitualmente cuando el mercado tiende a mostrar impulsos como el que deja entrever durante las últimas jornadas de cotización, tiende por supuesto a mostrar ciertos rebotes y niveles de Fibonacci que puedan llegar a ser considerados, por lo que entonces al mirar este proceso, nosotros lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer es configurar un Fibonacci, estar mirando en el corto plazo, vamos acá a setear bien el Fibonacci, y mirar en el corto plazo qué es lo que viene ocurriendo en gráficos de 4 horas, a ver si es que existen divergencias que puedan ser consideradas. Por el minuto no veo grandes divergencias. Lo que sí creo yo que aquí es donde podemos comenzar a trazar líneas de tendencia que podrían estar siendo revisadas como la posible directriz bajista. No hay divergencia, al menos creo que podríamos a lo mejor llegar a considerar estos puntos como divergentes, en donde esta zona con esta zona tienen igual valor prácticamente, mientras que los mínimos, estos mínimos con este mínimo son divergentes, eso es clarísimo, mínimos decrecientes, mientras que los mínimos del RSI no presentan cambios. Ahora, al mirarlo a lo mejor en un gráfico de una hora se va a presentar o se va a acentuar esta divergencia, no tan solo mirando el comportamiento del precio en los rangos de tiempo, sino que también viendo qué es lo que ocurre durante los últimos movimientos. Fíjense, mínimos decrecientes en el precio, mínimos crecientes en el RSI, marcando potencialmente una divergencia que estaría a puerta entonces de la ruptura de la zona de resistencia que veíamos para el precio al iniciar la revisión del euro frente al dólar. Entonces, al percatarnos de esta situación y mirar por supuesto la línea de tendencia bajista que ya veníamos revisando en el gráfico de 4 horas, que es esta, podríamos entonces nosotros estar pendientes ante posibles cambios en la dirección del mercado si es que obviamente hay ruptura de esta línea de tendencia, pensando que en un gráfico o en el RSI que muestra el precio, vamos acá a trazarlo, hay rupturas ya anticipadas de posibles tendencias que el mercado viene dibujando, la cual voy a señalar a continuación, fíjense. Secuencia de mínimos, máximos, disculpen, crecientes, que era toda esta secuencia, máximos, máximos, y esta zona que creo yo que debería ser esta zona de máximos crecientes. Por lo tanto, se vulnera esta secuencia de caída
Donde la recuperación parece ser más importante y es donde principalmente en este tipo de situaciones la media móvil de 50 periodos es la primera en reaccionar como una zona de resistencia para el precio. Por lo tanto, aquí es donde nosotros podríamos ver una intención alcista, retrocesos hacia niveles mínimos y luego de eso, intenciones alcistas dependiendo del dato, por supuesto. Si es que hay datos que apoyan a la economía europea y alemana puntualmente, podríamos ver y considerar entonces esta recuperación para el precio del euro frente al dólar. Ya lo considerando, por supuesto, el Fibonacci que habíamos trazado en un gráfico diario, es donde aparece el 38.2, el 50% y el 61.8 como los niveles clave, siendo el 38.2 la zona más importante a considerar para seguir revisando escenarios bajistas. Si el precio llega a rebotar de acuerdo a lo que viene haciendo el mercado durante las últimas horas o durante las próximas horas, si el mercado llega a buscar el 38.2 y se mantiene por debajo del 38.2, seguimos viendo entonces un escenario bajista para el euro frente al dólar. Si es que recupera niveles por sobre el 38.2 y los confirma, podríamos estar esperando a lo mejor una recuperación mucho mayor del par, incluso hablando de valores en torno a los 1.2240 o incluso 1.2270 aproximadamente, que podría venir a buscar entonces esta franja de máximos que el mercado respetó durante la primera mitad de enero de este año. Por lo que hay que estar atento entonces a la zona de los 1.2170, 1.2160 para estar considerando entonces el desplazamiento, el posible desplazamiento que pueda llegar a presentar el euro frente al dólar si es que las cifras macroeconómicas respaldan al euro durante la jornada de mañana y por supuesto durante los próximos días. Ahora, el escenario negativo que el mercado pueda llegar a presentar va a depender o que el mercado o que finalmente extienda más pérdidas el mercado europeo o en el caso del euro frente al dólar, o sea que el escenario sea bajista y venga a buscar la zona de los 1.20, 1.1960, 1.1940. Creo que va a depender estrictamente de lo que el Banco Central Europeo pueda dictar en su próxima reunión de política monetaria. Ese es, creo que, el condicionante para considerar ese escenario. No veo que el mercado se anticipe o vaya a mostrar caídas mucho mayores solamente con las cifras macroeconómicas que se presenten durante los próximos días. Solamente creo y considero que va a mostrar o podría llegar a presentar un escenario aún más negativo si es que el Banco Central Europeo da y brinda perspectivas negativas de preocupación de los valores, que vuelve a reiterar obviamente que le preocupan los valores en los cuales se encuentra el euro y cómo este pueda dañar a la economía europea, son creo que a los indicios que tenemos que estar atentos. Por el minuto sí considero que existen posibilidades de recuperación a nivel técnico, se dan las condiciones para estar especulando ante una posible variación alcista que puedan permitirnos entonces un posible trade. En lo personal, yo ya me puse largo en euro dólar en 1.2072. Estoy cubriendo la mitad de la posición en corto que tengo en euro dólar, simplemente como aprovechando un poco el escenario que me da, el escenario técnico, para estar entonces esperando tomar utilidades muy probablemente en torno a los niveles que voy a señalar a continuación. Un segundo. Creo que estaría tomando utilidades acá en esta zona, idealmente. Y esperaría a lo mejor sobreapalancar una posición, esperando a lo mejor con la decisión del BCE o el sentimiento del mercado, estaría apalancando aún más la posición, buscando entonces una nueva caída en el euro frente al dólar. Tal vez incluso el euro dólar se mantenga algunas jornadas cotizando en este rango, para luego, por supuesto, entonces derivar en una próxima caída. También dependemos de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos al finalizar el mes, que si bien no tiene discurso planteado, debería dar alguna perspectiva relativamente positiva y hay que estar esperando el sentimiento del mercado que también vaya dibujando un poco el escenario, considerando la investidura presidencial este día miércoles. Así que ahí hay algunos aspectos importantes a considerar para el euro frente al dólar.
En el caso de la renta variable en Estados Unidos, tenemos una recuperación durante la jornada. En el día feriados el mercado tiende a recuperarse, buscando niveles de resistencia que en la zona de los 3.000, de los 3.780, 3.003, o sea, disculpen, 3.780, 3.770 aproximadamente es un rango de resistencia que el precio puede estar considerando. Y aquí es donde lo que nosotros hacemos es mirar nuevamente un Fibonacci, buscando entonces calzar los niveles que son importantes ante posibles rebotes y que sean un poco atingentes a lo que viene ocurriendo. Y fíjense como el 38.2, el 50% nuevamente vuelven a cumplir o a tener una perspectiva de rechazo en esa zona, considerando zonas de máximo y mínimos que el mercado viene dibujando constantemente. Por lo tanto, la probabilidad que el mercado rechace esta zona es bien importante. Al mirar qué es lo que ocurre en gráficos de mayor temporalidad, como puede ser el gráfico diario, los cierres negativos que se vienen dejando durante las últimas jornadas son los que marcan finalmente la pauta, así como también el semanal, que logra mostrar una vela envolvente absoluta, no, que logra mostrar una vela envolvente completa con respecto a lo que se hacía la semana anterior. Entonces es lo que invalida finalmente los nuevos máximos históricos y buscaría entonces seguramente esta misma semana profundizar lo que ha hecho directamente. Y la zona de soporte que en lo inmediato le debería ofrecer ahí un apoyo al precio es estos niveles, la zona de los 3.620, 3.650 puntos para el S&P. Sin descartar que deberíamos buscar o el mercado debería buscar la zona de los 3.520, 3.540 como un escenario de soporte mucho mayor, pensando que el mercado viene mostrando un impulso alcista desde octubre del año pasado y que este impulso alcista podría traducirse durante las próximas semanas o próximos meses en posibles contracciones dependiendo de los ánimos del mercado y que deberían buscar el 38.2, el 50%, el 61.8 o definitivamente una contracción mucho mayor hacia la zona de los 3.200 puntos como señala el gráfico que muestra un soporte o zona o un soporte importante para el precio, que es un soporte relevante, ya que este último nivel o este punto de apoyo es el que finalmente determina el impulso necesario para una seguidilla de máximos históricos que viene registrando la bolsa americana. Por lo que entonces debemos estar atentos al proceso que experimenta durante los próximos días y por supuesto a las noticias macroeconómicas. Ahora, en cuanto al desempeño del precio en gráficos de menor temporalidad, medias móviles como la de 50 o la de 200 pueden llegar a ser relevantes. En el corto plazo, la de 50 es la resistencia principal. Luego de eso tenemos la media móvil de 200 que tenemos por acá, que podría calzar entonces con esa zona también de máximos y darle los rechazos necesarios para que el precio siga mostrando un escenario de contracción durante las próximas jornadas de cotización. Así que es algo que vamos a estar contemplando. Difícilmente el mercado vaya a reaccionar con mucha fuerza durante esta primera mitad de semana. Creo yo que se va a mantener muy atento al discurso inaugural de Joe Biden este día miércoles, así que al menos es lo que creo que podría llegar a pasar. Ahora, podría anticiparse, el mercado podría llegar a presentar volatilidad, si es que las cifras o los reportes macroeconómicos van dictando también un cambio en el escenario, en el panorama, puede también anticiparse un movimiento, así que hay que estar atentos al calendario y por supuesto a las noticias que se van divulgando día a día y hora tras hora. En los commodities, de acuerdo también al reporte positivo que presenta la economía asiática y China puntualmente con el 2,3% de crecimiento en el año 2020, debemos tener en consideración entonces el efecto que deja sobre los commodities, no tan solo sobre el oro, sino que habla un poco y da cuenta de estos incentivos económicos que son el puntapié o bien son el respaldo ante dicha recuperación. Por lo tanto, dicta un precedente en donde, si bien los estímulos económicos sirven y son necesarios, es muy probable que los bancos centrales se puedan agarrar de este justificativo para entonces considerar nuevas inyecciones económicas si la economía así lo necesita. Entonces, es por eso que al tener en consideración este efecto, la inflación obviamente ante mayores estímulos económicos que puedan implementar los bancos centrales, la inflación debería tender a aumentar mucho más en el largo plazo. Es por eso que el oro tiende a respetar niveles de soporte en la zona de los 1.820 dólares la onza, pero lo importante creo yo que se viene dando en gráficos de menor temporalidad, en donde se mantiene un rango lateral, que lo vamos a dibujar a continuación, se mantiene este rango lateral, pero creo que también es importante destacar una posible secuencia de mínimos crecientes que podría estar dibujando.
el metal, y una posible figura tipo triángulo que se pueda estar dejando durante las próximas horas de cotización, en donde es muy probable que el mercado vaya a buscar medias móviles para encontrar niveles de resistencia y seguir a lo mejor un posible camino bajista, ya que el impulso que manda en esta ocasión es el impulso bajista que deja durante las primeras semanas del mes del presente mes, por lo que en teoría, o lo que nos dice la teoría, es que el escenario debería seguir siendo bajista teóricamente hablando. Por lo tanto, vamos a estar atentos a niveles como los señalados, que son en torno a 1850, 1855 probablemente serían niveles que deberíamos estar considerando para posibles desplazamientos, nuevos desplazamientos bajistas que el metal precioso pueda llegar a presentar durante las próximas horas de cotización. Aquí es donde podemos a lo mejor dejar seteado ya en el gráfico directamente la posible figura que estamos revisando. Sobre todo esta es la que más me interesa, la secuencia de máximos decrecientes que muestra el precio, que es esta, la voy a destacar, esa secuencia. Por lo tanto, me parece interesante e importante estar revisando estos niveles y cómo el mercado se llega a comportar en torno a esta zona. Ya la media móvil en este gráfico no es una gran referencia porque la comienza a cortar en reiteradas ocasiones. Fíjense, aquí lo voy a señalar. Ya la corta, ya comienza a cortarla aquí sin cuidado alguno. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ya no tiene ningún significado prácticamente la media móvil, a menos que si es que la comienza a respetar hoy mismo, en este preciso minuto, desde los niveles actuales, podríamos a lo mejor volver a considerarla como algo, como un escenario relevante. Pero por el minuto me parece que no tiene mucha decisión o mucha claridad ante decisiones que podamos tomar con respecto a esta media móvil y considerar posiciones basado en esta ayuda o herramienta técnica a considerar. Ahora, en términos de divisa, en el dólar frente al peso chileno, como lo que viene ocurriendo durante las últimas horas, vamos acá a revisar. La recuperación que viene mostrando el tipo de cambio local dólar frente al peso chileno depende principalmente del comunicado que lanzó el Banco Central durante el cierre de la semana pasada, el día jueves puntualmente, que buscan volver a hacerse de divisas extranjeras para cubrir un poco los esfuerzos que se han realizado desde el pasado estallido social en Chile el 19 de octubre, 18 de octubre, disculpen, del año 2019. Por lo que entonces, a pesar obviamente de los esfuerzos implementados desde ese entonces al día de hoy, por la pandemia, el Banco Central dice necesitamos volver a reincorporar divisa extranjera y es un poco lo que ha hecho durante las últimas jornadas o bien lo que se da a raíz de esta declaración. Lo que hacen finalmente es volver a comprar dólares, pero no es una intervención cambiaria, no es algo que salgan a hacer en producto de una situación, es para revertir una situación que ellos mismos han creado, por lo tanto no se traduce o no se puede leer directamente como una intervención cambiaria. Es por eso que considero que el alza que presenta el tipo de cambio local es un alza de corto plazo, donde podríamos encontrar niveles de apoyo o niveles de valor de equilibrio por debajo de los 730 pesos por dólar. De hecho, el día de hoy abriendo en torno a 736, 735, cierra la jornada en 734. Por lo que entonces el escenario bajista es algo que en el corto plazo valido como una posible estrategia de trading. Estar corto desde los niveles actuales buscando niveles de apoyo o soporte o objetivo en torno a la zona de los 730 viene siendo un primer objetivo y los 720 pesos por dólar, incluso hablar de los 710, es una probabilidad bastante alta si es que el incremento en la valorización del cobre continúa. Stop loss por sobre los máximos recientemente registrados, por sobre los 742 pesos por dólar, sería un poco la estrategia a seguir para el tipo de cambio local, que debería entonces precipitarse durante las próximas jornadas y también la confianza del mercado aumenta y el efecto refugio que logra también considerar en algún minuto el dólar a nivel internacional se pierde, y donde la confianza en la economía local podría llegar a ser mayor en el corto plazo. Y es un poco lo que vamos a estar considerando como un fundamento a la estrategia de venta que estoy considerando yo en lo personal desde los niveles actuales. Mi venta va en 7.35, con objetivo en 7.12.
y con el stop loss, como les decía, en 7.45, 7.44. En 7.45 de hecho está mi posición de stop, mi stop loss en esta posición de venta que tengo en el dólar frente al peso chileno, para que entonces lo puedan estar considerando durante las próximas horas de cotización, si es que logran alcanzar un buen nivel de transacción. Y en las criptomonedas, un Bitcoin que sigue cotizando por sobre los 30.000, 32.000 dólares, sigo pensando en que un cierre mensual por debajo de los 30.000 dólares, de los 30.000, 32.000, debería decretar o debería considerar entonces una contracción importante en la cotización del Bitcoin hacia la zona de los 20.000, 18.000 dólares, incluso pudiendo buscar valores inferiores en la cotización de la criptomoneda reina, que es considerada por excelencia. Ya los niveles de sobrecompra alcanzan los valores o cercanos a los valores registrados en el 2017, luego de los máximos históricos que alcanzó en ese minuto, por lo que deberíamos seguir o debería persistir entonces esta idea de buscar una caída o de considerar una caída por debajo de los 30.000, 32.000 dólares, como lo he planteado en algunos análisis. Por lo que entonces, a partir de un cierre mensual, como ya lo indico, por debajo de la línea de tendencia o esta zona que vengo comentando o indicando, vamos acá a comentarla, por debajo de esta zona es donde yo en lo personal, o sea, por debajo de estos niveles, es donde yo en lo personal voy a estar considerando posiciones de venta en Bitcoin, buscando objetivos en 20.000, 18.000 dólares a considerar en el corto y mediano plazo. Ahora, me llama la atención si lo que pueda llegar a ocurrir con el RSI si es que se apoya en esta zona, que debería formar entonces la tendencia positiva que viene desarrollando, y debería entonces mantener una perspectiva al alza en la cotización de la criptomoneda, por lo que de igual forma le pondría atención a cómo se llega a comportar el RSI en torno al nivel señalado, que es este puntualmente. Si se dan quiebres en ese movimiento del RSI, por supuesto que el precio lo deja en evidencia, podríamos buscar a lo mejor una nueva recuperación en la criptomoneda, que es ahí donde yo estaría atento, si es que la recuperación le da o tiene el impulso suficiente para buscar los máximos históricos, o si es un rebote a nivel de contracción, y es donde sería muy interesante estar mirando o setear algún Fibonacci para especular con nuevos descensos o descensos mucho más importantes, pensando también en el movimiento alcista que experimenta desde el año pasado a la fecha actualmente. Así que eso sería un poco lo que estaríamos considerando para el Bitcoin y las criptomonedas en términos generales, que un poco sabemos cómo se mueven el resto de las criptomonedas en base también al sentimiento que el mercado va logrando con el Bitcoin puntualmente. Y destacar un poco la situación en la cual se encuentra la libra frente al dólar, que ya lo veíamos la semana pasada, desacelera su marcha buscando unas señales de doble techo en el corto plazo, que pueden ser en gráficos diarios, se ven con mayor claridad que esa zona. Pero ya el día de hoy, ese apetito por el riesgo que ligeramente aumenta, el feriado por Martin Luther King le da un poco de respiro a las monedas riesgosas, en este caso a la libra. Por lo tanto hay que estar atentos a la ruptura de niveles de soporte del neckline, que se le llama a esta zona, a ese nivel, para que finalmente se active el doble techo que se viene dibujando, y podemos ver entonces una proyección bajista que venga a buscar estos niveles, que es una proyección de caída de aproximadamente unos 200 pips a considerar en el corto y mediano plazo, y que podamos estar revisando en la libra. Sobre todo que espero y considero que se dan jornadas idóneas para que el mercado se mueva 100, 200 pips en menos de 14 días de transacción. Por lo tanto va a ser interesante el escenario que se esté dejando a partir de la investidura presidencial de Joe Biden este día miércoles, y por supuesto el desarrollo que se pueda llegar a tener durante los primeros 100 días al mando de la Casa Blanca. Y vamos a revisar si es que tenemos algún otro detalle que pueda ser interesante. Bueno, en lo personal creo que sigo mirando con buenos ojos, a pesar de la ligereza con la cual se deja el dólar americano frente al dólar canadiense el día de hoy. Creo que sí es importante la recuperación que presenta, sobre todo por sobre este nivel, por sobre esta zona de soporte, que lo considerábamos como el punto de inflexión para el precio, que es esta. Probablemente aquí es donde la secuencia bajista está reconfigurándose, que podría llegar a ser a lo mejor considerada esta zona.
Y aquí es donde finalmente podríamos seguir esperando contracciones, confirmaciones de los avances mostrados, ya sea a partir de ese punto para seguir buscando un movimiento alcista o retroceder un poco más y buscar entonces un desarrollo alcista mucho mayor durante las próximas jornadas de transacción. Al menos mis expectativas son que venga a buscar estos niveles, esta zona como objetivo. Y si es que logra cruzar estos niveles, recordemos que hay que considerar entonces el doble suelo que se deja en gráficos diarios y que la proyección viene a buscar la zona de los 1.3180 en su cotización, lo cual sería interesante estar evaluando como una extensión a beneficios o a lo mejor ahí tener atención u ojo cómo gestionamos la posición de compra que podamos llegar a considerar durante los próximos días. Lo personal yo tenía una posición de compra, saltó por stop durante los últimos días de la semana pasada o durante la semana pasada. Eh, la cual finalmente vulneró niveles de soporte que estaba proponiendo en 1.2625 aproximadamente. Por lo tanto, haber vulnerado estos niveles me parece que invalidaba todo objeto, pero ya la recuperación del dólar a nivel internacional y las noticias relacionadas también a Canadá vienen siendo un poco la pauta que dictamina esta recuperación del dólar americano. Como lo decíamos, en el gráfico diario es un poco la pauta de doble suelo que estamos revisando. Escenario similar o tendenciosamente similar que podría estar evidenciando la libra. Y el RSI es otro indicativo que nos da sentido a este posible escenario de recuperación que viene evidenciando y un argumento creo yo que es suficiente para mirar posiciones de compra en la estructura que dibuja el dólar americano frente al dólar canadiense. En gráficos de menor temporalidad, las medias móviles le pueden ofrecer un soporte inmediato al precio, así que me parece que hay que tener atención o estar atentos a lo que pueda llegar a ocurrir en torno a estos niveles, porque si no, la caída que se pueda llegar a presentar es hasta la media móvil de 200 y a partir de los niveles, como ya lo indicábamos, es la recuperación que podríamos estar esperando para el dólar americano frente al Luni, como es conocido en el mercado de divisas, el dólar canadiense. Así que atento a eso, a estos niveles que vamos a extender y lo vamos a estar revisando en los seminarios de lo que de esta semana. Pues bien, estimados, vamos acá, tenemos una consulta, un comentario parece. Saludos Renato, ha llegado tarde, espero sacarle provecho a este poco tiempo que me queda para ver tu análisis. Pucha, Juan Carlos, ya nos estamos despidiendo. Creo que hice una revisión por completo un poco del portfolio que estamos considerando. Por supuesto, siempre los comentarios que hago, ya sea para el euro dólar, que es la principal moneda, o el cruce monedas, ustedes lo pueden replicar y lo pueden llevar a las divisas que ustedes trancen. Por ejemplo, el australiano, el neozelandés, el dólar yen puntualmente dándole un poco el giro que cada una de esas economías también pueda tener. A lo mejor el dólar funciona mucho mejor con el australiano, con el neozelandés, etcétera, pero es un poco la perspectiva que yo les doy del dólar frente a sus rivales y por supuesto el euro frente a sus rivales para que así ustedes puedan hacer los cruces respectivos de las divisas. Y los commodities, por supuesto, principalmente comento el oro, que viene presentando rangos y ¿cómo se llama? Configuraciones mucho más claras e importantes versus el petróleo, que a mi parecer viene bien aletargado, sin claros movimientos, no es un instrumento que al día de hoy me parezca interesante para estar operándolo. Así que es un poco la forma de entender el mercado al día de hoy. Repito, me parece que el WTI no es un instrumento para estar prestando la atención, no hay grandes movimientos o configuraciones que puedan ser consideradas, por eso que me enfoco mucho más en el oro, en el euro dólar, en el dólar peso, por una cuestión local, por supuesto, para mí y para las personas que están en Chile. Eh, y bueno, el S&P para que ustedes también lo puedan reflejar ese análisis sobre el Nasdaq, sobre el Dow Jones y también tener un poco de la referencia hacia la renta variable en Europa, en el DAX alemán, etcétera. Pues bien, estimados, los dejo entonces. Gracias por participar de esta nueva sesión de día lunes de la perspectiva semanal de los mercados. Por supuesto, este seminario va a estar colgado ya mañana por la mañana en nuestro canal de YouTube. Y cualquier duda, cualquier comentario, me lo pueden hacer llegar al correo electrónico. Se los voy a dejar en el chat, renato.campos@admiralmarkets.com. Y en Twitter, arroba, vamos acá, atocamposn, admiral es en Twitter arroba am-chile
Y por supuesto en las distintas plataformas o redes sociales nos pueden encontrar para seguir nuestros comentarios y las referencias que les podamos estar brindando día a día. Para mí es un placer poder compartir estas instancias con ustedes, entregarle y explicarle un poco la forma de analizar por qué estamos considerando o considero yo en lo personal ciertas situaciones o ciertas configuraciones y lo que, por supuesto, lo más interesante, más allá de lo que yo veo en este preciso minuto, es proyectar los movimientos que el mercado pueda llegar a presentar. Así que es una forma de que ustedes puedan ir aprendiendo mientras hacen trading también. Así que totalmente invitados a que me puedan escribir si tienen dudas, comentarios, etcétera. Ahí están los canales y si no, a través de cada uno de, de sus ejecutivos, que los muchachos van a estar felices de poder atenderlos y ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Los dejo, que tengan una excelente semana, que tengan una excelente tarde para todos y por supuesto nos estaremos encontrando en un próximo seminario.